2 minutos vamos a proceder a empezar. Así que esperemos un momento que se conecten más compañeros. Excelente, excelente. Ok. Tengan muy buenas noches todos compañeros. Primero que nada le damos muchas gracias al compañero René Hernández, que nos va a dirigir lo que es el seminario de esta noche. También les damos gracias a los compañeros que se han unido a la reunión, porque sabemos que están compartiendo su tiempo. Y antes de comenzar el seminario, pues les vamos a decir cómo es la dinámica. Primero que nada, hay que estar desactivado lo que es el audio y lo que es el compartir pantalla. 1. 2, en el transcurso del seminario, el compañero René, pues, lo que él esté desarrollando el seminario, si tenemos alguna duda, entonces hagámoslo en el chat y yo posteriormente voy a hacer lectura de las inquietudes o aportes que cada uno podamos hacer. Bueno, ya para comenzar, vamos a hablar un poquito en resumen, el trabajo y lo que es las aportaciones que ha hecho el compañero René. Bueno, para comenzar, pues empezamos diciendo que el compañero René Hernández tiene doble titulación en lo que es en el pregrado, tiene una ingeniería en sistemas y tiene la licenciatura en física. Y como ingeniería en sistemas, pues maneja varios lenguajes de programación, como lo que es Java, lo que es Python. Él actualmente también, valga decirlo, que labora en la Escuela de Física. Y también las dos aportaciones que él ha hecho a la revista de la Escuela de Física, que valga decirlo, pues todos pueden entrar a lo que es a nuestra página de la Escuela de Física, que es física1.edu.hn, y en las publicaciones él ha hecho o ha participado en colaboración en dos papers, y uno de ellos es el cual él nos va a dirigir el día de hoy. El primer paper que él colaboró y que él aportó es el volumen número 2, el volumen 5, número 2, con el tema Sistemas de adquisición de datos aplicados en la medición de variables, ¿verdad? Y también ya el segundo paper en lo que él ha colaborado y que ha aportado a la Escuela de Física es el que es una propuesta del diseño del sistema automatizado de bajo costo aplicado a las técnicas Z-Scan, que es del tema
que nos traen este día. Sin más, y pues valiendo decir que es una gran persona, muy colaborador, un excelente compañero de trabajo, pues los dejo con ustedes, con el señor René, con el tema el que acabamos de decir ahorita, que es el sistema de una propuesta de diseño de un sistema automatizado de bajo costo aplicado a la técnica ZSK. Bueno, señor René, tiene la palabra y compartir pantalla. Señor René, ¿me escucha? Sí, buenas, mucho gusto y buenas noches a todos. Les agradezco pues a la Escuela de Física la invitación que me ha hecho para participar de este seminario, de este coloquio. Y también pues agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Esperando que este trabajo pues sea de su agrado y pues puedan conocer de las cosas que se están desarrollando en el departamento, en la Escuela de Física. Voy a compartir una presentación que preparé. Bien, entonces, como mencionaba nuestro compañero Lorenzo, este coloquio está basado en un trabajo que se realizó que se denominó Propuesta para el diseño de un sistema automatizado de bajo costo. Y el diseño del sistema automatizado es precisamente para la técnica CT-Scan, para aplicar la técnica CT-Scan. Vale la pena decir que en ese trabajo fue en colaboración con otros dos compañeros que actualmente están cursando su maestría en España. Me refiero a Roger Ponce y también a Jonathan Fiallos. Y pues también se trabajó junto con el profesor Roberto Mejía, que pertenece a la Escuela de Física. También vale la pena mencionar que, y se agradece mucho, el apoyo por parte del profesor Francisco Racedo de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia, ya que con su apoyo pues también se logró implementar la técnica ZScan acá en nuestra universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Parte del trabajo fue también realizar una pasantía en Colombia y como tutor pues estuvo el profesor Francisco Racedo, quien forma parte del grupo de espectroscopía y óptica láser GOE. Bien, entonces en este trabajo lo que se quiere es implementar una técnica, que es la técnica CT-Scan. Esto para poder encontrar parámetros ópticos no lineales de diversos materiales. Vale la pena decir que la técnica CT-Scan es uno de los muchos métodos que está en la óptica no lineal para encontrar esos parámetros ópticos no lineales, pero en su mayor parte se prefiere la técnica CT-Scan, debido a que presenta varias ventajas. Una de esas ventajas es que la complejidad matemática para encontrar los parámetros ópticos no lineales se ve reducida. De igual manera, también la implementación es fácil y es de bajo costo. Entonces, es una de las mejores alternativas para poder implementar y aplicarlo, la técnica para encontrar esos parámetros ópticos no lineales. Entonces, en el presente trabajo se da una propuesta para automatizar el montaje experimental de la técnica CT-Scan. Y esta propuesta va a consistir en dos partes, una que es construir un sistema físico y la otra es construir un sistema programado. El sistema físico pues, nos va a permitir aplicar la técnica de forma adecuada y el sistema programado nos va a permitir automatizarlo, tomando en cuenta los mecanismos que nos va a ofrecer el sistema físico. Y se pretende entonces con este trabajo, que es un prototipo, que otros investigadores pues, puedan utilizarlo, puedan basarse en él, y que de acuerdo a las circunstancias particulares en las cuales ellos lo implementen, pues puedan utilizar el modelo que se presenta. También vale la pena mencionar que no ha sido el único trabajo que se ha hecho en cuanto a la automatización. Se pueden revisar también algunos otros trabajos
a a este respecto. Pero en este caso nosotros hemos propuesto o hemos diseñado y estamos proponiendo un prototipo para la automatización de la técnica CT-Scan. Ya vamos a ver más adelante pues en qué consiste. Parte de lo que vamos a tratar entonces es referirnos un poco a óptica no lineal y a la técnica CT-Scan. Esto va a ser necesario para que se pueda entender qué es lo que nosotros queremos automatizar, ¿verdad? Para tener el contexto en el cual se desenvuelve y también en qué consiste la técnica CT-Scan. Luego vamos a ver y vamos a explicar cuál es la propuesta que se ha diseñado y que se ha realizado. Y por último vamos a ver resultados cualitativos del sistema propuesto, que los resultados cualitativos pues nos van a decir qué resultó acerca de lo que del trabajo realizado. Y pues por último vamos a dar ciertas conclusiones acerca del trabajo en general. Entonces vamos a comenzar con explicando un poco sobre óptica no lineal. Y de forma fácil, para no entrar tanto en el tema, se puede decir que es la rama de la óptica que estudia aquellos fenómenos que se producen cuando interactúa la luz con la materia y estas cambian sus propiedades ópticas. ¿Por qué se ha investigado bastante en la óptica no lineal? Se ha investigado bastante debido a sus aplicaciones. Se busca caracterizar diferentes materiales que presentan propiedades no lineales para utilizarlos en comunicación óptica, en optoelectrónica, en instrumentación óptica, tecnología láser, sistemas de medición, optoaislado, entre otros. Por ejemplo, una de las aplicaciones es construir sistemas que son completamente fotónicos. Entonces, por eso es importante el estudio de la óptica no lineal. Entonces, los efectos no lineales no se presentan siempre, sino que se presentan cuando nosotros tenemos campos eléctricos que son lo suficientemente intensos para que en el material se pueda presentar el fenómeno. Es por esta razón que a partir de la invención del láser, es que se empezaron a estudiar y se empezaron a observar estos fenómenos, no antes, debido a que la fuente, en este caso el láser, la fuente de luz, pues es lo suficientemente intensa como para observar en el material los efectos no lineales o los fenómenos no lineales. En la ecuación 1 que ustedes pueden ver en la diapositiva, es una generalización del vector de polarización. Y esto es lo que va a distinguir entre óptica lineal y óptica no lineal. En la óptica lineal se tienen que las propiedades de los materiales no cambian, pero en la óptica no lineal sí cambian. Y la diferencia consiste en que en el análisis en la óptica no lineal se generaliza el vector de polarización. Ya no se tiene que este depende linealmente del campo eléctrico, sino que vemos que depende del campo eléctrico y el campo eléctrico se expande como una serie de potencias. Entonces, cuando se realiza ese análisis y se estudian las leyes las ecuaciones de Maxwell, entonces vemos que hay ciertas situaciones que cambian. Y básicamente esta es una de las ecuaciones claves que denota el límite entre óptica lineal y óptica no lineal. Entonces, bajo este contexto es que se desarrolla la técnica CT-Scan para encontrar precisamente y caracterizar materiales, las propiedades de los materiales que presentan fenómenos no lineales. Y la técnica CT-Scan se basa en dos fenómenos que son bastante importantes, que es el efecto de autoenfocamiento y autodesenfocamiento. Vamos a ver más adelante a qué se refiere de manera explícita esto. Pero vemos ahí que estos fenómenos suceden debido a una distorsión espacial de un haz láser que atraviesa el material que presenta propiedades ópticas no lineales. ¿Qué se puede obtener qué propiedades no lineales se pueden obtener con la técnica CT-Scan? Bien, se pueden obtener el índice de refracción no lineal y el coeficiente de absorción no lineal. También, debido a que hay una relación directa entre estos dos propiedades que acabo de mencionar, se puede obtener también la susceptibilidad eléctrica no lineal de tercer orden.
Bien, entonces, ¿en qué consiste el análisis con la técnica Z-Scan? Consiste en obtener una curva que se le llama transmitancia. Es una curva en el cual se tiene en el eje vertical la transmitancia y en el eje horizontal se va a tener la posición de la muestra. Vamos a ver un montaje experimental para poder explicar esto. Este es el montaje experimental. ¿Qué se compone? Lo compone un fotodiodo, que el fotodiodo lo que nos va a permitir es detectar la intensidad del láser una vez que éste ha atravesado la muestra. Un iris, y vamos a ver que existen dos configuraciones, y entonces en una se utiliza el iris y en otra no se utiliza el iris. La muestra que se quiere estudiar, una lente y un láser. Aquí hay varias cosas técnicas que se pueden mencionar. Por ejemplo, en el de láser, la mayoría de los estudios se ha realizado con haces que presentan una distribución gaussiana de la energía. Entonces, para aplicar la técnica Z-Scan es bastante importante, es necesario que se pueda caracterizar el láser. Y este tiene que cumplir con ciertas características para que lo que resulte, las propiedades resultantes sean precisas. Uno de esos es lo que le acabo de mencionar, que la distribución, la forma, tiene que ser gaussiana. También se tiene que tener estabilidad en el tiempo. Y hay otra condición, que esa la da la muestra que nosotros estamos analizando. Y es que a la muestra se le hace se obtiene de ella el espectro de absorción. En ese sentido, entonces, la elección de la longitud de onda de emisión de láser se elige dependiendo de cuál es el espectro de emisión, de absorción de la muestra. En este caso, tienen que ser bajo para que se pueda utilizar el láser, es decir, para la elección de la longitud de onda de emisión de láser. Bien, la técnica Z-Scan entonces va a consistir en que a lo largo del eje de propagación de las láser, entonces nosotros podamos mover la muestra y entonces detectar cambios de intensidad con el fotodiodo. Hay unos parámetros bastante importantes que eso lo da la distribución, bueno, cuando nosotros tenemos un haz que se considera gaussiano, y es que vamos a tener una cintura del haz, y alrededor de la cintura es que nosotros vamos a observar entonces los efectos no lineales, o que la muestra responde a efectos no lineales. Y en este caso vamos a observar o vamos a detectar con el fotodiodo cambios en la intensidad de las láser o de las que atraviesan la muestra. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos que al desplazar la muestra a lo largo del eje de propagación exista una variación en la intensidad del haz transmitido debido a efectos no lineales. Y esto va a ocurrir en los alrededores del foco de una lente convergente. Entonces, esta lente que nosotros tenemos aquí es una lente convergente. Realmente, el uso de la lente no es del todo esencial. Eso precisamente depende de las características que posea el láser que se esté utilizando. Porque, por ejemplo, hay láser en los que es bastante difícil detectar el foco. En esas situaciones es entonces cuando se utiliza una lente para acentuar la cintura del láser. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Que la curva de transmitancia es precisamente lo que detecta el fotodiodo con la posición de la muestra. Vamos a ver más adelante cuáles son esas curvas a las cuales nosotros nos estamos refiriendo. Bien, entonces vamos a ver. Para la técnica Z-Scan se tienen dos configuraciones, la configuración cerrada y la configuración abierta. En el caso que nosotros tengamos un iris colocado antes del fotodiodo, entonces vamos a estar en lo que se conoce como la configuración cerrada. ¿Qué efecto tiene el colocar el iris acá antes del fotodiodo? Se tiene el efecto que
con la curva de transmitancia, nosotros vamos a poder observar fenómenos ópticos no lineales asociados a los cambios en el índice de refracción. Entonces, en última instancia, la configuración cerrada se utiliza para que podamos encontrar precisamente el parámetro óptico no lineal del índice de refracción, es decir, el índice de refracción no lineal. ¿Cuál es la curva que se obtiene cuando estamos en configuración cerrada? Obtenemos una curva como la que pueden observar en la figura 3. Vemos acá una línea continua, que es precisamente cuando el índice de refracción es mayor que 0. Y la línea punteada sería cuando el índice de refracción es negativo. Entonces, la característica es que acá se presenta un pico y luego un valle cuando nosotros tenemos un índice de refracción negativo. Y acá se presenta un valle y luego un pico cuando el índice de refracción no lineal es positivo. Estas son las curvas de transmitancia. Entonces, el eje vertical, los datos se van a obtener precisamente con el fotodiodo, y el eje horizontal se obtiene sabiendo cuál es la posición de la muestra, y cuando este es corrido a lo largo, o se barre a lo largo del eje de propagación de las láser. Bien, entonces estas son algunas de las características que se tienen, o de la curva de transmitancia que se obtiene cuando estamos en configuración cerrada. Algo interesante es notar que directamente desde observar la curva de transmitancia ya nosotros podemos obtener un dato del índice de refracción, y es saber si este es positivo o es negativo, dependiendo de cómo se presente la curva, si primero un pico y luego un valle, o un valle y luego un pico. Bien, ahora vamos a explicar la configuración abierta. La configuración abierta consiste en que eliminemos el iris. Cuando hacemos eso, entonces la técnica CT-scan va a ser sensible ahora a efectos no lineales, pero originados por la absorción debido a cambios en esa propiedad. Entonces, cuando el iris es removido, la curva de transmitancia es sensible a la absorción no lineal. Y ese efecto, y por ello, entonces, mediante la configuración abierta es que se puede obtener el coeficiente de absorción no lineal. Hay un cambio en la curva de transmitancia, como ustedes pueden observar en la figura 4, y es precisamente que uno de los picos se elimina y el valle se acentúa. Ahora, observemos algo interesante, y es que esta observación, el valle, en este caso aquí, con la configuración abierta, y acá el pico y luego el valle, ambos van a ocurrir alrededor del punto focal. Entonces, supongamos que este sea el punto focal. Cuando se barre la muestra a lo largo del punto focal, es que nosotros vamos a poder obtener estas curvas de transmitancia. Bien, entonces, algo que nos debe de quedar claro acerca de la técnica CT-scan es que para implementarlo, ¿verdad? Y para utilizarlo, se deben de obtener los siguientes datos. Uno que es lo registrado por el fotodiodo, y el otro es la posición de la muestra mientras se barre a lo largo del eje de propagación del haz. Entonces, ¿qué es lo que se quiere cuando se automatiza la técnica CT-scan? Se quieren las siguientes cosas. Uno, poder controlar el movimiento de la muestra a lo largo del eje de propagación del haz. Y el segundo es recolectar los datos registrados por el fotodiodo o detectados por el fotodiodo, y también la posición de la muestra. Y ambas cosas se requieren que sean al mismo tiempo para que podamos automatizar la técnica. Es decir, de forma no manual, la muestra se mueva y al mismo tiempo entonces nosotros podamos obtener los datos requeridos para obtener las curvas de transmitancia. Entonces, precisamente, ese es el trabajo que se quiere realizar. Bien, entonces, para la automatización de la técnica se dividió en dos partes, el hardware y el software. En el hardware sería básicamente implementar el circuito y el mecanismo necesario para obtener el movimiento del riel y obtener los datos. Y en el software sería para automatizar el movimiento de la muestra y también para poder obtener los datos.
y después, luego en una hoja de cálculo o con un programa, pues poder manipularlos para analizarlos. Entonces, vamos a explicar en qué consiste el hardware. Entonces, en esta parte se da la capacidad, la parte física da la capacidad de control de la posición de la muestra y recolección de las cantidades necesarias. Esto será posible utilizando diversos dispositivos electrónicos. Como vamos a ver más adelante, acá se utilizaron un conversor analógico digital, se utilizó un driver, entre otros dispositivos para poder obtener precisamente control en la posición de la muestra y o la obtención de las cantidades físicas. Bien, la parte del hardware se dividió también en varias partes. En este caso tenemos tres partes, una que es el riel, otro el motor de pasos y el otro un sistema de adquisición de datos. Tanto el riel como el motor de pasos lo que nos va a permitir es controlar la posición de la muestra y barrer la muestra a lo largo del eje de propagación del haz. Y el sistema de adquisición de datos nos va a permitir obtener las cantidades requeridas para graficar o para obtener la curva de transmitancia. Para que lo miremos un poco más en detalle, este fue la parte inicial y el diseño del riel. Acá podemos observar que existe un tornillo de avance. Este tornillo de avance en uno de sus extremos está en una tuerca de rodamiento. Esto le permite entonces mover a esta plataforma que mediante dos barras vemos que su movimiento es acotado. Y en esta plataforma es donde nosotros esperamos colocar la muestra para que ésta se mueva alrededor del eje de propagación del haz. Y el motor de pasos, mediante un acoplador flexible, está unido entonces al tornillo de avance. Esto entonces permite el movimiento de la muestra. Aquí hay varias consideraciones técnicas que hacer. Por ejemplo, la resolución de cómo se va a mover la muestra, si se va a mover rápido, si se va a mover despacio. Se puede decir que es mediante el tornillo de avance, ya que hay una relación del desplazamiento lineal de la muestra con la cantidad que ha girado el tornillo de avance. Entonces, bien, ese es un detalle técnico que habría que analizar. Otro detalle técnico, ¿verdad?, se encuentra en el motor de pasos. El motor de pasos significa que no es un motor en el cual el eje se mueve continuamente, sino que mediante pulsos se está moviendo una cantidad de grados. En este caso, se utilizó un NEMA 17, que tiene una resolución de 1.8 grados por paso. Es decir, que cada vez que se le da un pulso, entonces el eje avanza 1.8 grados. Y esto significa que la muestra entonces se va a desplazar en cantidades discretas. No se va a mover continuamente. Este detalle que les acabo de explicar o de mencionar es precisamente lo que se puede utilizar para obtener la posición de la muestra, ya que al saber que al darle una cierta cantidad de pulsos el motor gira una cantidad de grados, entonces podemos saber con esa cantidad de grados cuál es el desplazamiento lineal que ha obtenido la muestra. Entonces de esa manera se obtiene, mediante un cálculo, se obtiene la posición de la muestra. Y se elige un punto de referencia, por ejemplo, si la muestra inicia de ese extremo y se mueve en esta dirección, entonces este se puede considerar como la posición 0. Y a partir de ahí empezar cuántos grados ha girado el tornillo de avance para saber cuál es la distancia que ha recorrido la muestra. Bien, aquí en esta parte entonces se muestra de las partes del hardware, el riel y el motor de pasos. Ahora veamos cómo se presenta o cómo ha quedado el sistema cuando se le ha añadido el sistema de adquisición de datos. Acá podemos observar el montaje ya más completo y acorde al montaje experimental de la técnica CT-Scan. Aquí observamos nuevamente el riel y también el motor de pasos en esta posición. Y por acá podemos observar un circuito que es donde se ha implementado el sistema de adquisición de datos. Y también en este mismo circuito se agrega el componente que nos permite controlar el motor de pasos. Bien, bueno, podemos observar por acá
está el láser que se utilizó, que en este caso un láser con una longitud de onda de 532 nanómetros. Bien, acá se tiene la muestra que está sobre el montaje, sobre la plataforma, perdón. Y la muestra entonces se mueve alrededor del punto focal del haz. También podemos observar por aquí un lente que se utiliza, un lente convergente. Vamos a ver más adelante los detalles, otro detalle acerca del láser y también el detalle acerca de la lente convergente que se utilizó. Por aquí obtenemos, o se puede observar, perdón, el iris, y por acá se puede observar el fotodiodo. Entonces, este es el montaje para la automatización de la técnica ZScan. Esta es la parte física, es la implementación física, el riel, y acá tenemos pues el circuito realizado que consiste en dos partes, que es una el control del motor de pasos y otra para la obtención de datos. Bien, más adelante vamos a retomar un poco esto y lo vamos a explicar desde la otra perspectiva, que es de la parte del software. Acá solamente se está mostrando la parte del hardware. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte del software. Entonces, una vez que hemos diseñado la parte física, como hemos podido ver acá, entonces es necesario crear un programa para que el usuario, quien esté el experimentador, pues pueda controlar todos los parámetros del sistema de forma cómoda. El diseño entonces va a consistir en dos partes. Una que es la programación de un microcontrolador, en este caso se utilizó un Arduino Nano, y esto nos va a permitir controlar el motor de pasos y también la adquisición de datos. Y lo otro es la programación de una interfaz gráfica de usuario para que el usuario o el experimentador pueda conectarse con el microcontrolador y de esta manera entonces controlar tanto el movimiento de la muestra como la recolección o la obtención de datos. Bien, entonces podemos decir que en la parte física, para el control del movimiento de la muestra y de la obtención de datos, en el circuito hay una cosa que es en común a ambos, que sería el microcontrolador. Entonces es necesario programar el microcontrolador para que estas dos acciones de controlar el movimiento de la muestra y de recolectar los datos puedan realizarse al mismo tiempo. Y se construye una interfaz gráfica de usuario para que todo lo que nos permite ya el sistema automatizado, entonces podamos nosotros obtener las cantidades requeridas. Bien, entonces vamos a mostrar un poco en qué consiste el circuito para el control del motor de pasos. Bueno, en primer lugar vamos a tener una PC. Desde una PC va a ser posible mandar ciertas acciones o ciertos comandos al Arduino para que el Arduino configure, por ejemplo, un componente que sería un driver, y mediante la configuración de este componente entonces se pueda controlar el motor de pasos. Y ya hemos visto que con el motor de pasos es posible controlar el movimiento de la muestra alrededor del eje de propagación del haz. Vamos a explicar un poco más aquí acerca del driver. Este es precisamente el driver que se utilizó. Es el driver DRB8825. Nos permite ciertas características. Por ejemplo, dependiendo de las señales o que se le envíen desde el Arduino, se puede controlar el movimiento o la dirección de giro del motor. Es decir, se puede hacer que gire en sentido horario o que este gire en sentido anti-horario. Otra característica que yo creo que es bastante importante y por lo cual se optó por utilizar este driver es que nos permite aumentar aún más la resolución del paso del motor. Por ejemplo, este es precisamente el motor de pasos que se utilizó, este es el NEMA 17. Este motor de pasos tiene una resolución de 1.8 grados por paso. Con el driver, con la incorporación del driver, podemos hacer que el motor gire a la mitad de su resolución, al cuarto de su resolución, a un octavo de su resolución, a un 16avo de su resolución, a un 32avo de su resolución. Eso quiere decir que el movimiento que podemos obtener debido al uso del driver
puede ser bastante pequeño. Es decir, por ejemplo, la resolución máxima que obtendríamos es 1.8 grados por paso dividido sobre 32. Entonces, por esa razón es que se utilizó este driver. Y porque nos permite también que la muestra pues, pueda avanzar de manera rápida o de una manera más lenta, dependiendo del caso que a nosotros pues, nos interesa. Bien, entonces este sería el circuito, digamos, el diagrama de bloques para, para la implementación y el control del motor de pasos. Con la PC se pueden mandar ciertas acciones a ejecutar al Arduino. El Arduino envía ciertas señales al driver y el driver, entonces, por ende, controla del motor ciertos parámetros como su resolución por paso o también la dirección de giro. Bien, entonces, acá la programación radica en el microcontrolador. Se programa el microcontrolador para que el usuario pueda enviar las acciones que desea y se pueda configurar el driver y de esta manera controlar el motor de paso. Este de acá, pues, sería ya el circuito con el DRB8825 implementado. La verdad que no vamos a entrar tanto en detalles en esta diapositiva, pero sí se les va a invitar a cada uno de ustedes que pues puedan mirar, leer el trabajo que se realizó, en el cual está un poco más explicado, está explicado con más detalle esta diapositiva. Solo hay ciertas cosas que es necesario explicar y es precisamente con las fuentes de voltaje. Se utilizan dos fuentes. Una fuente de 5 voltios que nos va a permitir alimentar el controlador y también al DRB cuando se realiza esta conexión. Y está una fuente de voltaje de 12 voltios para que podamos alimentar el motor de pasos. Es decir, el motor de pasos se alimenta con esta fuente de 12 voltios. Y estos pues, pueden ser dos fuentes separadas. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que sucede con el sistema de adquisición de datos. También se les invita a leer uno de los papers que se realizó y que se publicó en la revista de la Escuela de Física, en el cual está explicado el modelo completo para el sistema de adquisición de datos. Básicamente este sistema consiste en lo siguiente: en un sensor, en un conversor analógico digital, en un microcontrolador, que en este caso nuevamente es el Arduino, y luego una PC, una computadora, para observar los datos que se colectan del sensor. Bien, acá hemos colocado un fotodiodo porque es precisamente el sensor que se utilizó para recolectar los datos que se querían al aplicar la técnica CT-Scan. Para que ustedes puedan buscar tal vez, el fabricante que se eligió es el de Torlab y el código del producto es FDS 10x10. 10x10 significa el área del fotodiodo. En este caso ustedes pueden observar que es un fotodiodo de área ancha. Eso nos va a permitir entonces que el haz incida en todo el área del fotodiodo. Bien, entonces el fotodiodo es lo que nos va a permitir registrar los cambios en la intensidad del haz láser, que como hemos visto, debido a que se presenta en la técnica CT-Scan el fenómeno de autoenfocamiento y autodesenfocamiento, es que precisamente obtenemos esos cambios en la intensidad del haz. Bien, luego se utiliza el conversor analógico digital para que la señal obtenida por el sensor se puedan convertir a señales digitales, pasen de señales análogas a ser una señal digital. La resolución del ADC que se eligió fue uno de 16 bits, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Y el producto en concreto sería el ADS 1115. La verdad que no vamos a hablar mucho acerca del dispositivo, pero tiene características bastante importantes y por esa razón se eligió este dispositivo, el ADS 1115. Uno de ellos es por su resolución de 16 bits y también, como vamos a ver, se va a explicar un poco más adelante, hay otras características
por el cual se eligió y es, bueno, de manera resumida, que nos permite aumentar la resolución dependiendo de cuál es el voltaje o que nosotros vayamos a registrar, dependiendo de la señal que nosotros vayamos a registrar o que vayamos a convertir. Bien, nuevamente, ¿en qué consiste la programación? En este caso, consiste en programar el microcontrolador para que una vez que el sensor recibe el dato, luego sea enviado al ADC, y luego se ha enviado al microcontrolador, este pueda recibirlos y este pueda enviarlos también a la computadora para que puedan ser visualizados por el investigador o por el usuario, como lo hemos denominado antes. Entonces, esta sería la implementación física del SAT. Y para que puedan ver un poco más de detalle al respecto, se les invita nuevamente a leer uno de los papers donde se explica en detalle todo el modelo que se utilizó para el sistema de adquisición de datos. Bien, este de acá sería la interfaz gráfica de usuario. Si nosotros nos fijamos, acá hay varias características y es una que nos permite configurar ciertos parámetros del motor. Por acá nos permite obtener los datos de los sensores. Por acá se nos permite visualizar de forma o en tiempo real la curva de transmitancia. Por acá se nos permite también configurar o realizar ciertas configuraciones del ADC. Bien, ya les voy a mostrar más en detalle la interfaz gráfica de usuario. Solo quiero resumir acerca de todo el sistema. Por acá tenemos el usuario, que a través de la interfaz gráfica de usuario es que va a entrar en interacción con el sistema que hemos automatizado. Luego, con la interfaz gráfica de usuario, accedemos a lo que hemos programado, a las opciones que se han programado con el microcontrolador, que nos van a permitir controlar el motor de pasos y a su vez el movimiento de la muestra en el riel, y también nos va a permitir la adquisición de datos. Entonces, en la programación del microcontrolador es que estas dos cosas, dos acciones, se pueden realizar, es por la programación del microcontrolador que esas dos acciones se pueden realizar al mismo tiempo. Y en el microcontrolador es donde están acoplados. Bueno, entonces este sería, digamos, el sistema en general para la automatización general de la técnica CT-Scan. Solamente quiero por acá mostrar parte del trabajo que se realizó, que es la programación de la interfaz gráfica de usuario. Todos, no sé si se mira siempre si se está viendo en pantalla. Bien. Señor René, seguimos con la presentación de partes del sistema de automatización. Ok, permítanme. Ahora sí. Solo vamos a ver. Pues sí, ahí sí estamos viendo el código, creo. ¿Se mira? ¿Se puede observar? Sí, estamos viendo el código, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces acá solamente es para mostrarles el trabajo que se realizó para la interfaz gráfica de usuario. En el caso para la programación del microcontrolador, se utilizó una librería propia. La librería propia permitía obtener todas las características y todas las opciones del microcontrolador, y también permitió pues la recolección de los datos. Y acá con Java se le escogió como lenguaje de programación para realizar la interfaz gráfica de usuario. Bien, previamente, aunque aquí no tengo yo el montaje experimental, mediante un Arduino Nano, pues voy a poder explicarles con más detalles cuáles son las características del programa realizado. Bien, por acá se nos pide conectar mediante el puerto serial el Arduino con la computadora y por ende con el programa. Bueno, entonces aquí lo conectamos. Luego que estamos conectados, entonces podemos hacer uso de las diferentes configuraciones, uno de motor y el otro para la recolección de datos. Aquí podemos decir que hay dos cosas que se diferencian bastantes. Uno que es controlar el movimiento de la muestra
y el otro que es la parte del sistema de adquisición de datos. Entonces, toda esta configuración tiene que ver con el ADC, que se utilizó el convertidor analógico digital, y toda esta parte tiene que ver con la configuración del DRB8825 o el driver que nos permitía controlar el motor de pasos. ¿Qué cosas se pueden configurar del motor? Se puede configurar la velocidad, se puede configurar la dirección del giro, se puede configurar también el modo de paso, que es lo que les había mencionado antes, que por el driver podemos nosotros decir que podemos hacer que la resolución del paso aumente o no. Bien. Otra cosa que se nos permite es controlar o de especificar cuál es los grados por paso del motor. Por ejemplo, si no se está utilizando el NEMA 17, que tiene como resolución 1.8 grados por paso, sino que está utilizando otro motor que tiene 2 grados para el paso, entonces simplemente acá se cambia y van a poder tener siempre o se va a poder controlar siempre de forma adecuada ese motor. Es decir, que en parte esta programación está pensado en que el problema se generalice y no se especifique. ¿A qué me refiero con esto? A que este mismo programa y todo el sistema en general pueda ser utilizado no necesariamente para la aplicación de la técnica CT-Scan. Y esto lo podemos ver justamente con la recolección, la configuración para la recolección de los datos. Por ejemplo, un dato importante que nosotros requeríamos para la aplicación de la técnica CT-Scan era el valor de θ, cuántos grados había girado el motor, para saber así cuál es el desplazamiento lineal que ha obtenido la muestra. Pero en este caso, el ADC o el ADS 1115, dependiendo de la configuración, si es single-ended o diferencial, nos permite hasta 4 puertos. Es decir, que puedo colocar en el puerto 1 y el puerto 2. Y acá entonces tener 2 sensores conectados a la ADS 1115. Y de esta manera entonces utilizar solamente el sistema de adquisición de datos. Si por ejemplo nosotros queremos utilizarlo junto con el motor, entonces elegimos la opción de θ. O bien hay otra opción también, que podamos tener 2 sensores y a la vez recolectar el dato de θ. Entonces esas son las características digamos que tiene la programación tanto del microcontrolador como la interfaz gráfica de usuario. Algo interesante también es que acá nosotros podemos utilizar solamente el motor para desplazar algo que nosotros queramos y no necesariamente hacer recolección de datos. Entonces, como mencioné anteriormente, el sistema en general también está pensado para que no solamente pueda ser aplicado con la técnica CT-Scan, sino que pueda ser utilizado mientras el sistema lo permite para otro tipo de problemas, otro tipo de análisis y otro tipo de experimentos. Bien. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Bien, ahora, ¿cuáles han sido los resultados que se han obtenido de todo lo que ya hemos hablado anteriormente? Bien, entonces se aplicó la técnica CT-Scan y se obtuvieron las curvas de transmitancia para el aceite de oliva y el aceite de ajonjolí. Estos dos son materiales de origen orgánico. Generalmente se estudian a estos materiales para estudiar sus propiedades ópticas no lineales. Se utilizó una lente biconvexa de 3 centímetros de foco, también un láser de aproximadamente 100 miliwatts de potencia y con 532 nanómetros la longitud de onda. Bien, aquí hay algo que vale la pena mencionar y es acerca del láser. En el láser que nosotros disponíamos solo nos permitía tener una sola potencia y esta potencia de 100 miliwatts. Ustedes pueden encontrar otras publicaciones en las cuales el láser tiene mejores prestaciones y es también posible controlar su potencia. En este caso, pues se está trabajando, en este caso, me imagino yo, el departamento
para poder conseguir un láser que sea competente y que en este caso pueda, tenga mejores prestaciones, ¿no? Para que pueda ser utilizado tanto en esta técnica como en otras investigaciones que también se realizan en el departamento de física. Bien, esta es la curva de transmitancia. Acá podemos nosotros observar la posición de la muestra y acá la transmitancia. Y esta es la transmitancia normalizada. Una de las características que se quiere acerca de la transmitancia es que cuando estemos alejados del foco, la transmitancia sea aproximadamente 1. Y en los alrededores del foco entonces se pueden acentuar los efectos ópticos no lineales. Acá podemos observar entonces que la configuración que se utilizó para obtener esta curva es la configuración cerrada. Aquí obtenemos un pico y luego un valle. Esto significa ya directamente que el índice de refracción no lineal para el aceite, en este caso es el aceite de ajonjolí, es negativo, porque primero se presenta el pico y luego se presenta el valle. Para que podamos tener una referencia y saber si esta curva es adecuada, es la que se espera al menos, se puede comparar con la de otra publicación. En este caso, esta publicación fue realizado por uno de los alumnos del profesor Francisco Racedo, que le mencionaba anteriormente. Pues ellos que pertenecen al grupo GEOEL, pues tienen implementada la técnica CT-Scan y pues ellos han realizado ya diferentes investigaciones. Acá, ¿qué características podemos ver? Una de las características es que hacen obtienen varias curvas de transmitancia y cada una de ellas la obtienen en función de la potencia. Esto es posible debido a las prestaciones del láser que ellos tienen, que es el NJAC. En este caso, mediante un parámetro de la corriente, controlando la corriente, pueden precisamente obtener diferentes valores de potencia para el láser. Entonces, acá si nosotros observamos, la curva que hemos obtenido es bastante similar a la que ellos han obtenido. ¿Pueden haber diferencias? Sí, ¿verdad? Pueden haber debido a que no se está utilizando exactamente el mismo aceite y pueden haber ciertas variaciones. Bien, entonces esto simplemente es para comparar y mirar que la curva que nosotros hemos obtenido es precisamente la curva que se espera. Esta de aquí es siempre para un aceite de ajonjolí, pero esta es la curva de transmitancia para la configuración abierta. Algo particular que nos podemos mirar es que por acá había mencionado que la curva de transmitancia en configuración cerrada que se espera es esta. Pero acá nosotros hemos obtenido esto, que presenta un pequeño pico. Pues es interesante notar que también ellos pues, han obtenido el mismo comportamiento, también han obtenido un pico. ¿A qué se debe esto? Se debe a que hay ciertas condiciones térmicas que intervienen en el sistema y en la muestra que se está analizando, y eso hace entonces que se presente esta asimetría y que se presente este pico. Entonces, estos picos es debido a fenómenos térmicos que también se involucran en el fenómeno. Ahora, hay algo también interesante que notar, y es que si nos fijamos, aquí hemos obtenido primero el pico y luego el valle que se espera que es acentuado. Acá ellos lo han obtenido al revés. Primero se observa el valle y luego se ha obtenido el pico. Esto es bastante interesante. Cuando acá se mencionó en estas dos imágenes, cuando se mencionó, y en esta precisamente para explicar un poco mejor, cuando se mencionó que primero, cuando el índice de refracción es negativo, primero se presenta un valle y luego se presenta, perdón, primero se presenta un pico y luego un valle, o que en el índice de refracción, cuando es positivo, primero se presenta un valle y luego un pico, se hace de acuerdo a un estándar. Y el estándar es el siguiente, que primero la muestra inicia cerca de la lente y a medida se va alejando, es decir, se va acercando al fotodiodo, entonces se obtiene esta curva. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, iniciamos de la muestra cercana al fotodiodo y acercándose a la lente, se espera entonces que la curva cambie. Entonces,
esta forma de la gráfica tiene un estándar, y el estándar es el que les mencioné, que la muestra tiene que alejarse de la lente. El movimiento de la muestra tiene que ser en esta dirección. Esto explica por qué acá nosotros obtenemos un pico al revés, y es precisamente porque no se utilizó el estándar. Entonces, por eso primero obtuvimos el pico y luego obtuvimos el valle. Entonces, quiere decir que, excluyendo ese detalle que acabo de explicar, entonces también la curva que se obtiene en configuración abierta para el aceite de ajonjolí, pues es la que se espera. Y lo mismo podemos nosotros hacer para el aceite de oliva. En este caso, este es para la configuración cerrada. Estos son los resultados que ellos obtuvieron, o estos son los resultados con los cuales estamos comparando. Acá nosotros tenemos la curva de tramitancia en configuración abierta, y acá se tiene también en configuración abierta para el aceite de oliva, que fueron los resultados que ellos obtuvieron. Entonces observamos que las curvas pues son también similares y son las esperadas. Bien, entonces una vez que se obtienen las curvas de transmitancia, se relaciona de manera fácil la diferencia entre pico y valle de la curva de transmitancia con la distorsión espacial del haz, o con la diferencia de fase. Y mediante esa relación simple, que ocurre es que se puede obtener entonces los parámetros ópticos no lineales. Bien, acá vale la pena mencionar que hasta el momento se ha trabajado, ¿verdad?, en obtener esa curva de transmitancia, pero aún no se ha logrado. Esta es la otra fase del proyecto, que es obtener ya las mediciones concretas. En parte a esto, ¿a qué se debe? Se debe a que con estudiantes de grado, primeramente se trabajó en la caracterización del láser, y es precisamente un estudiante, David Urquía, con quien se estuvo trabajando, y se encontraron ciertos datos que ahorita no lo recuerdo, para la cintura del haz láser que nosotros estábamos utilizando. Pero también hay otro detalle que yo mencionaba también al inicio. Del haz láser nosotros no podemos obtener un perfil completo, es decir, no podemos saber si exactamente la distribución de su energía es una gaussiana, y una condición necesaria para que podamos obtener las mediciones de forma precisa. Entonces, hay también, bueno, para eso se utiliza un aparato que se llama perfilador. Entonces, hay ciertos aparatos que aún no se cuenta acá en la universidad, pero que se espera que dentro de poco se pueda contar con él, y también que se pueda contar con un láser que tenga mayores prestaciones. También hay otra característica, también el propio láser que se ha estado utilizando tiene ciertas variaciones en su potencia, es decir, que no es estable la potencia con respecto al tiempo. Para evitar ciertas distorsión a la curva de transmitancia, para evitar ruidos, o para sustituirlos, para eliminarlos, mejor dicho, se puede hacer una reconfiguración al montaje de la técnica CT scan. Pero observamos que aún con las cosas que se han mencionado, pues se han podido obtener las curvas de transmitancia esperadas. Entonces, con otro estudiante, justamente antes de que viniera se presentara el coronavirus acá en el país, se iba a empezar a trabajar para la obtención de los parámetros ópticos no lineales. Entonces, esa sería la otra faceta para este trabajo que se ha presentado. Entonces, primero se ha automatizado, se ha visto al menos de forma cualitativa que realmente el montaje es adecuado y funciona. Y ahora entonces en el otro trabajo sería encontrar los parámetros ópticos no lineales. Y se espera pues también hacer publicación de ese trabajo que sigue. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones que podemos hacer entonces acerca de lo expuesto anteriormente? Que la propuesta del diseño presentada es una alternativa viable para la implementación de la técnica CT scan.
ya que hemos observado cómo las curvas de transmitancia obtenidas concuerdan con, con los resultados obtenidos por otros investigadores, en este caso en otro país, y específicamente en Colombia. También vemos que se espera que parte del diseño desea que tenía que ser de bajo costo. En su momento, cuando se consiguieron todos los componentes para realizar el montaje y construir el sistema de adquisición de datos, el riel y el motor, entonces se gastó o se hizo un gasto de alrededor de $325, lo cual es asequible, ¿verdad? Para poder implementar. También con el prototipo, pues es posible entonces ahora ya en la siguiente fase realizar análisis cualitativos en sustancias sintetizadas como aceites, lubricantes, fármacos con propiedades fluorescentes y grafeno. Bien, entonces, pues es bastante interesante ver entonces que realmente, al menos hasta el momento, en forma cualitativa, pues el montaje sí nos ha resultado y no ha funcionado. Pero ahora entonces, con este prototipo, vamos a hacer la medición y el análisis cuantitativo, ¿verdad? Para caracterizar a estos materiales. Bien, como parte final, vamos a mencionar algunas referencias que son bastante importantes para este trabajo. Y este es precisamente medida del índice de refracción no lineal del aceite de oliva usando la técnica CT-scan. Es un trabajo de grado hecho por uno de los estudiantes del profesor Francisco Racedo allá en Colombia, en la Universidad del Atlántico. También un libro muy bueno que habla acerca de aspectos fundamentales de la óptica no lineal, que es el Powers. También otro trabajo, que es un trabajo publicado recientemente, que es también de dos de los estudiantes del profesor Francisco Racedo. También, bueno, este es el trabajo propio que se realizó y que fue publicado en la revista de la Escuela de Física. También hay otro que es el de Chet Bai. Él fue quien implementó la técnica CT-scan en los años 80. Entonces, este es un paper bastante importante porque, bueno, él fue el creador de esta técnica. También, pues, se puede revisar otra publicación que le mencionaba ya también anteriormente, que es sobre el sistema de adquisición de datos aplicado en la medición de variables físicas. Bien, para finalizar, quisiera mostrarles cuál es el trabajo que se ha realizado en Colombia, en la Universidad del Atlántico, en el grupo GOL, y este es el montaje experimental con el cual pues ellos trabajan. Acá podemos observar el riel, acá se puede observar el láser, que mediante este control que está acá de corriente se puede controlar cuál es la potencia de las láser. Por acá ellos tienen ubicado el fotodiodo, y para la recolección de datos ellos utilizan o realizaron un programa en LabVIEW para recolectar los datos que se requerían. Bien, entonces, bueno, esta ha sido la presentación del trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, señor René. Y ahorita, pues, como no han habido, no se escribieron, entonces damos la oportunidad para que soliciten la palabra y puedan dar un aporte o alguna inquietud que quieran hacerla. Buena plática, nos dice el señor Brian Larios. Felicidades, señor René. Gracias. Señor René, yo me salí un rato porque estoy teniendo problemas con la conexión, pero una de solo quería preguntarle de la técnica de ZScan, ¿cuál es una de las aplicaciones que tiene? Entonces, quizás usted lo dijo y como no estaba ahí conectado porque estuve batallando, entonces no sé si pudiera... Sí, la aplicación es precisamente caracterizar los materiales obteniendo sus propiedades ópticas no lineales. Hay tres cantidades que se pueden obtener, que sería el índice de refracción no lineal,
el coeficiente de absorción no lineal y la susceptibilidad eléctrica de tercer orden, que sería una cantidad que estaba relacionado en la generalización del vector de polarización. Ok, excelente, excelente. Bueno, María Mejía dice gracias por la charla, muy interesante. Entonces, no sé, alguna otra persona que quiera participar o que quiera comentar. Aquí tenemos levantada la mano Roberto y yo, Lorenzo. Sí, señor, mil disculpas, yo no lo estaba viendo. Entonces, Sí. si gusta, tome la palabra usted, señor Galo. Ok, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarlo, René, y agradecerle a usted siempre por su seriedad y por su dedicación a la disciplina, por su dedicación a la física, y extensivo a su grupo, a Roberto, que es el líder, por estos excelentes resultados que están obteniendo. Yo quisiera, yo quiero hacer un par de preguntas. Para hacer la primera, quisiera, si me podría mostrar ahí en la pantalla la ecuación 1. En la presentación. La ecuación 1. Exacto. Esa es la que usted le llama la polarización extendida, ¿verdad? Sí. Acá Okay. lo que se observa... Sí. Sí. Bueno, sí, sí. Ahí claramente aparece la no linealidad por esa dependencia del campo, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de no linealidad y estamos en esos claros. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, respecto a la isotropía? Porque yo estoy viendo que usted está viendo nada más un comportamiento axial de la muestra al moverla nada más a lo largo del eje. Eso está suponiendo que usted está caracterizando la sustancia, el material, la muestra, está suponiéndola de antemano como si fuera isotrópica. Porque entonces usted lo que le va a dar, lógicamente, van a ser que todos esos coeficientes extendidos, ahí esas susceptibilidades de primero, segundo, tercer orden, que están ahí en los coeficientes, ahí en la ecuación, van a ser escalares. Sin embargo, usted está seguro de eso, porque si no, usted tendría que hacer un análisis rotacional, de rotar la muestra, ver la dependencia con el ángulo sólido también, para ver si realmente se adapta a eso. O sea, la pregunta en concreto es, ¿eso solamente vale para medios isotrópicos o también se puede extender a medios anisotrópicos? Lógicamente, ahí la expresión sería mucho más complicada porque tendría, por cada término de esos tendría 9. ¿Verdad? En la ecuación 1. Esa es la primera pregunta. Y aprovechando la segunda pregunta, ¿a qué se refiere usted cuando dice que requiere estabilidad en el tiempo? Bien, en cuanto a la primera pregunta, la verdad que acá hay ciertos fenómenos que están relacionados con estos términos. Exactamente los que se refieren con la técnica CT-scan están relacionados con los del tercer orden. Hay ciertas propiedades del material que se está analizando que permite o bien estudiar las propiedades ópticas no lineales de segundo orden, o en este caso las propiedades ópticas no lineales del tercer orden. En el caso de los materiales que nosotros estamos utilizando, se pueden observar las propiedades ópticas no lineales de tercer orden. Y bien, también hay ciertas simplificaciones que se realizan para que el análisis pues, pueda ser práctico y para que la complejidad matemática que se lleve pues, pueda ser reducida al mínimo. En cuanto a la segunda pregunta, que es con respecto al láser utilizado, cuando nos referimos a estabilidad en el tiempo, significa que no existan variaciones en intensidad, es decir, que el láser mismo cambia su intensidad, sea más bajo o sea más alto, dependiendo de cuánto tiempo esté, digamos, en funcionamiento o esté encendido el láser. Entonces, cuando existen estos cambios repentinos, muchas veces pueden haber ruido en la curva de transmitancia.
Precisamente, ¿cómo se puede eliminar esto? Se puede eliminar ese ruido añadiendo otro brazo y teniendo un segundo fotodiodo. Y también con un iris, si estamos en la configuración abierta. Este segundo brazo tiene que ser idénticamente al primero, con la diferencia que no va a haber ninguna muestra alrededor de, no va a haber ninguna muestra a lo largo del eje de propagación de las. Esto lo que hace es que podamos normalizar la curva o los datos obtenidos por el fotodiodo. Por ejemplo, acá nosotros vamos a obtener un dato y de este otro lado vamos a obtener otro dato. Si nosotros los dividimos, entonces vamos a obtener la transmitancia normalizada. Esa es una forma en la que se puede eliminar el ruido causado precisamente porque el haz láser no es estable en el tiempo. Y ese pues puede ser uno de los añadidos y de las mejoras que al propio montaje que se tiene actualmente se puede realizar. Otra cosa también, y es que al realizar el segundo brazo, hay también ciertas configuraciones que pueden realizarse al mismo tiempo, tanto la configuración abierta como la configuración cerrada de la técnica CT-Scan. René, ¿me permites? Sí. Sí, estoy completamente satisfecho de su respuesta a la segunda pregunta. Sin embargo, respecto a la primera, la pregunta mía, y voy a insistir, ¿verdad?, era en el sentido de que si nosotros, digamos, insistimos en que solamente vamos a hacer el experimento moviendo en una dirección la muestra, mucho más difícil. Entonces, estamos caracterizando la muestra nada más en esa dirección. No importa que sea el tercer orden nada más, ¿verdad? Porque eso solamente indica el orden que usted está enfocando, el orden predominante. Pero entonces usted estaría caracterizando la muestra en esa dirección, a menos que tuviera un conocimiento a priori de que el sistema es completamente isotrópico. Entonces cualquier dirección es equivalente. Ese era el sentido de mi pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿usted está seguro de que el sistema es isotrópico y por eso toma solo esa dirección? ¿O es que por limitaciones estrictamente matemáticas no caracteriza otras direcciones, a riesgo de que el sistema sea anisotrópico? Bueno, en parte también el material que se está utilizando, digamos que se espera que las propiedades ópticas, ¿verdad?, sean las mismas en cada uno de los puntos. Entonces, eso reduce la forma de estos coeficientes que se tienen por acá. Porque así como usted mencionó anteriormente, en general, estos coeficientes son bastante complejos, ¿verdad? Sí, ahí el profesor Brian sugiere eso, que no siente que estoy diciendo, ¿verdad? Que de repente lo que conviene es, para tener un estudio más detallado, hacer también un estudio con la muestra rotada en una dirección, ¿verdad? O sea, manejar también el ángulo sólido. Es una sugerencia, ¿verdad? Quizás no soy muy conocedor del tema, pero eso sería lo que haría mi intuición inmediata, ¿verdad? Sí. Sí, señor Roberto tiene la palabra. Sí, Sí, mi amor. Sí, muy buenas noches a todos. Gracias por dejarme participar. La verdad, felicito a René porque es un muy buen trabajo, ¿verdad?, que se ha venido haciendo desde hace un tiempo. En la medida de lo posible que hemos estado avanzando, pues René ha logrado muchos muy buenos resultados. Y ha contado también con el apoyo del profesor Racedo en Colombia, porque ellos han tenido más experiencia con esto. Yo tenía un comentario y una pregunta para René. El comentario es que, pues, quisiera yo, y yo sé que René también agradecemos el apoyo que nos dio el ICTP, ya que nos consiguió los fondos para que René fuera a hacer su pasantía a Colombia. En ese entonces era director el doctor Quevedo, Francisco Quevedo, y Alejandro nos apoyó pues también en ese sentido, ¿verdad? Y le agradecemos a él también porque sin eso no fuese posible que estuviésemos en esta etapa, pues en el proyecto. En Colombia se hacen trabajos de grado y de pregrado con este montaje, y esto ayudaría mucho, ¿verdad? Aparte de la mora que nosotros tenemos académica en los posgrados. Y
Y eso resulta muy fabuloso, ¿verdad? Incluso con el nuevo equipo que pretende adquirir la universidad por un proceso de licitación, el montaje se va a complementar muy bien, ¿verdad? La pregunta que quería hacerle a René es, en el caso de la caracterización del láser, se utiliza una técnica, ¿cierto? Que creo que no se mencionó. Cuando usted hace un barrido transversal a lo largo del haz, tal vez podría explicar un poquito, René. Gracias. Bueno, acá se puede explicar con este montaje. Parte de, bueno, uno se obtiene el perfil del haz, ¿verdad? Con un perfilador, pero se debe obtener la cintura del haz. Esto se puede realizar utilizando lo que se conoce como la técnica de la cuchilla. Y esto significa, bueno, si ustedes pueden observar, acá en la plataforma hay otro riel que es muy pequeño, el cual hace que la muestra no se mueva en esta dirección, sino que se mueva en una dirección perpendicular. Por ejemplo, esta sería la dirección cuando se mueve a lo largo del eje de propagación del haz, y esta sería la dirección perpendicular. Entonces, este segundo montaje que tenemos aquí es lo que permite ese movimiento. Entonces, si alrededor del foco somos capaces de hacer un recorrido como ese y obtener también con el fotodiodo valores para los cambios en la intensidad, entonces es posible obtener una curva que nos permita indicar cuál es la cintura del haz láser. Entonces, eso es lo que se espera. Se espera una curva en el cual sea parecida como a la función absoluta, valor absoluto. Solo para aportar, pues, un comentario que nos hace el señor Daniel Ponce, que creo que también fue el colaborador en este Él es paper. parte Él dice que sí. forma parte Él dice que, bueno, que la respuesta es no, porque esto se debe al uso de un láser, ya que da una direccionalidad a la medición. Entonces, no sé si... Yo quiero intervenir respecto a eso. Es Sí. que no estamos estudiando las propiedades del láser, sino que estamos estudiando las propiedades de la sustancia, de la muestra. Entonces, por simple lógica, el láser lo que hace es, el láser es el estímulo, o sea, es digamos, el campo externo. Y la susceptibilidad es la respuesta del sistema a la afección que le causa un campo externo. Y todas las propiedades no lineales de que habla René aquí son la respuesta del sistema a ese efecto externo. Entonces, los efectos externos son independientemente de, o sea, no tiene nada, o sea, la fuente responde. La pregunta mía era, bueno, la fuente está respondiendo ahí, estoy analizando su respuesta ante ese efecto externo en una orientación de la muestra. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, si yo cambio la orientación de la muestra? Por supuesto, con el mismo láser tiene que ser para que el experimento sea coherente. Voy a obtener los mismos coeficientes de transporte, los mismos coeficientes no lineales, las mismas propiedades, la misma susceptibilidad, etc. Esa es la pregunta mía. O sea, si yo roto la muestra, ¿qué pasa? O sea, el láser es el mismo, porque el experimento es controlando el láser, ¿verdad? Entonces, con el comentario de Daniel, ¿verdad? Por eso es que me sigue surgiendo a mí la pregunta. No sé si podemos platicar un poquito. Ok, Bueno, lo que dice Roberto ahí, que si considera que existe isotropía, bueno, si existe isotropía, entonces ya no hay que hacer nada más, ¿verdad? Porque no hay dependencia de los ángulos, sino que, ¿verdad? Pero entonces ya tendría que hablarse de que existe una isotropía a priori de la muestra, no del láser. El láser es de la muestra. ¿Aló? ¿Hola? Sí, partiendo de ahí, pues sí, se tendría que Tal vez el punto del no señor sé, Roberto. tal vez Daniel o Roberto pueden comentar un poco más al respecto. Alejandro, disculpe, sí. Lo que pasa es que sí, hay homogeneidad, isotropía en las sustancias que se analizan porque en general son aceites, ¿verdad? O sustancias líquidas. Entonces, lo único que sí pasaría es
que por el efecto del recipiente, ¿verdad? Puede existir algún fenómeno ahí debido a la incidencia, en qué ángulo se incide el láser, por ejemplo, o qué propiedades pueden verse afectadas, ¿verdad? Por el hecho de tener el recipiente, pero en sí la sustancia no presenta anisotropía, ¿verdad? O sea, eso es más que todo en algunos cristales, pero habría que investigar un poco, la verdad, si se aplica, por ejemplo, en esos materiales anisotrópicos, ¿verdad? La técnica, para poder analizarlo un poquito mejor ahí. Sí, sería interesante, ¿verdad? Hola. Claro, sí. Sí. Hay ciertas derivaciones también para hola. la técnica. Sí, Hola. Bueno, Daniel Ponce, soy Roger Ponce, que también estuve apoyando a René en este proyecto. Con respecto a la pregunta, más que todo menciono el láser porque el láser tiene cierta direccionalidad y esa direccionalidad es la que nos permite medir las propiedades del material. ¿Por qué? Porque estamos polarizando en una dirección las partículas. Es cierto que con medios anisotrópicos hay cierta diferencia con respecto a la respuesta, pero se debe más a intensidades del láser que a la dirección, ¿ok? Va a haber un mayor efecto en las propiedades debido a intensidad que a dirección. Ok, o sea que lo que Daniel dice es que predomina, en caso de existir alguna anisotropía, predominan más los efectos no lineales que la anisotropía. Exactamente. Okay. Pero dado que no tenemos láseres tan intensos, el láser que utilizamos utilizamos un láser rojo y un láser verde, que aunque sí son potentes en su mayoría, son continuos y todavía no llegan a intensidades muy altas, entonces no producen efectos no lineales tan significativos como para cambiar las propiedades a rasgos ya medibles. ¿Okay? Entonces, en este rango que utilizamos los láseres, que son continuos siempre, las propiedades no importarían mucho si fuese anisotrópico porque no va a interaccionar mucho, no va a Okay. generar muchos cambios. Muchas No gracias. importa la dirección. Gracias. No precisamente esto. Sí hemos visto interferómetros, pero ya son otra historia. Gracias. Bueno, excelente la participación del señor Roger, ¿verdad? Roger Daniel Ponce. Bueno, ¿alguna otra participación de algún otro compañero? Lorenzo, hay que agradecer a todos por la presencia. Tuvimos 20 participantes. Estamos mejor que cuando eran en vivo, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, muy buena participación y agradecerles a todos, ¿verdad? Su participación y de mi parte, mis mejores deseos porque estén bien, ¿verdad? Y cuidándose siempre, ¿verdad? Sí, bueno, ya que no hay más. Gracias reiteradas a René. Al señor René, sí. No, ya que no podemos decir que vamos a concluir sin antes decir, pues muchas gracias al señor René. Valga decirlo, muchas gracias a la doctora Melissa y también al público, ¿verdad? A todos los que han participado y han hecho acto de conectividad, se dice, en esta otra modalidad. Ahí está levantando la mano Roberto. No sé si será un efecto de inercia o si quiere hablar. Sí, señor Roberto, es suya la palabra. No, te la tenía levantada todavía. Yo le había hecho tal vez una preguntita a Roger, ya que para aprovechar la participación de él, porque él está haciendo su maestría en tecnología láser allá por España, ¿verdad? Para ver si él ha visto la técnica por allá, pero ahí voy a conversar con él en su momento. Ok, excelente. Gracias, buenas noches. Sí, muchas gracias, dice Karen. Sí, bueno, como les seguía diciendo, muchísimas gracias por su tiempo, al señor René, a todos los compañeros que han acudido. Ahí se les va a avisar la próxima seminario, porque vamos a ver cómo vienen los tiempos ahorita de clases y todo, de notas y todo eso.
vamos a hacer un análisis, Lorenzo, a ver cómo estamos, ¿verdad? Señor, se me había olvidado, teníamos uno que es para el viernes. Para mañana. No, el otro viernes. Es coloquio, entonces, porque, ¿verdad? No, es seminario porque es que el problema es que se había movido y es de los muchachos del Salvador. De la revista siempre, ¿verdad? Sí, siempre la revista sí. Otro Seminario. Está bien, entonces ahí lo publicamos para que ellos, ¿verdad? Estén pendientes, los compañeros que siempre nos acuerpan aquí con eso. Sí, eso lo que les quería decir, pues como física es bueno, yo a partir de que he estado ahí en la escuela y he aprendido, pues física es todo. Entonces, como podemos ver en este tema y que el señor René nos ha dirigido, se mezcla, ¿verdad? La parte de ingeniería, la parte de programación y lo que es la parte de física. Y para el siguiente seminario, pues tendremos ya una orientación más geofísica de unos compañeros del Salvador, que ahí vamos a estar compartiendo el banner, pero que habla sobre la detección de cierta falla en una colina, dice, empinada en Ecoparque El Espino. Entonces, ahí les queda pues a los compañeros que desde ya están invitados, siempre vamos a seguir enviando el link y lo demás siempre a última hora para que estén cerca los compañeros de WhatsApp, y siempre lo publicamos en Facebook. También hacerles recordar que si todavía quedaron ciertas dudas con respecto a la participación del señor René, pues el paper ahí les compartimos el link y está en las publicaciones de la Escuela de Física, que es la revista, en el último volumen actual, que ya, por cierto, ya está cerca también el siguiente volumen, ya no, va a ser otro el último volumen, pero es el mismo link. Pero ahorita sí, ahí pueden ver ya el paper, bajarlo y ponerle un poquito más de énfasis, porque como si pudieron notar, pues es un trabajo no de una hora, es un trabajo de más tiempo. Entonces, ahí está más detallado el trabajo del señor René con el señor Roger, Daniel Ponce, y se me escapa el otro compañero, el señor René. Jonathan Félix. Jonathan Fiallo, sí. Okay. Entonces, ahí para más detalles, ¿no? Y bueno, nuevamente, señor René, muchísimas gracias y siempre que se estén cuidando, ¿verdad? Todos con las medidas. Buenas noches a todos. Y buenas noches a todos. Buenas noches, señor Galo. Buenas noches, cuídense. Sí. Buenas noches, dice el señor Roberto. María Mejía, buenas noches. El señor Luis Felipe, estuvo excelente, muy buenas noches. Y buen trabajo, dice el señor Roger Raudales. También para los que de repente tuvieron alguna situación como la mía, ¿verdad? Cabe decir que los estamos subiendo en YouTube. Entonces ahí, por si tienen dudas, ahí pueden ir a YouTube. De repente lo vamos a compartir de la lista de los coloquios que se han grabado. Y como pueden ver, se está grabando para eso mismo, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los participantes por su tiempo. Eso también se me había escapado también ya. Lorenzo. Sí, Melissa. Voy a finalizar la sesión entonces. Buenas noches a todos. Okay. Excelente. Muchísimas gracias, Melissa. Vaya pues, adiós. Ok.